Salud muchachos, espero que todos se encuentren de la mejor forma y que nos sigamos cuidando según las indicaciones que se nos dan por parte del gobierno, ¿verdad? Y del Ministerio de Salud. Esta semana vamos a hablar un poquito sobre la comunicación política que realizan las diferentes instituciones del Estado. Bueno, primero para definir, ¿verdad? O entender un poquito a qué hacemos referencia, hay que tener claro, ¿verdad?, que la sociedad actual, incentivada por las nuevas tecnologías de la información, demanda enterarse de aquellos asuntos que le conciernen, ¿verdad? Hay que tener claro que entre más acceso tenemos a las tecnologías, ¿verdad? A internet, a un teléfono celular, a televisión en casa, a redes sociales, ¿verdad? A todo este mundo que engloba las nuevas tecnologías, entre más acceso tenemos a estos recursos, más demandamos conocer o tener la información eh, actualizada o veraz sobre diferentes temas en general. Ahora bien, hay que tener claro, ¿verdad?, que en este momento nos estamos refiriendo a la información que nos afecta directamente y que viene generalmente de las instituciones públicas eh, o del gobierno. Entonces, es importante tener claro que es indispensable que exista una constante, fluida y doble vía de comunicación entre los habitantes y las autoridades que nos gobiernan, ¿verdad? Entre más, como les digo, entre más acceso tenemos a las tecnologías y recursos de información, más va a ser la información que queramos conocer. Por lo tanto, es tan importante que haya una constante y fluida comunicación para, ¿verdad?, facilitar el conocimiento tanto de ambas partes. Por lo que es importante recordar que las autoridades que nos gobiernan, el gobierno, las diferentes instituciones públicas, están en la obligación de brindar la información sobre su gestión, dar cuenta de logros, errores y fallos, ¿verdad? No se trata también de solo decir lo bueno que se está haciendo, sino también informar cuando hay algún fallo, dar detalles de por qué sucedió, ¿verdad? ¿Qué se está haciendo para solucionarlo, etcétera? Entonces, hay que tener claro, ¿verdad?, que entre más acceso a la tecnología tenemos, más es la demanda que tenemos sobre información o que requerimos sobre nueva información y que también existe esta obligación por parte del gobierno de mantenernos informados de todo lo que se está haciendo o que se va a hacer, ¿verdad? Ahora bien, el primer punto que hay que tener claro es la propaganda y la comunicación educativa, ya que en un sistema político que procure comunicar las acciones que realmente hace, permite que la ciudadanía se informe y se pueda juzgar, perdón, con más facilidad el labor que se hace, ¿verdad? Entonces, el objetivo principal es comunicar todo lo que se está haciendo o se va a hacer para que así los ciudadanos y la sociedad en general puedan tener un criterio informado y así pues emitir juicios de valor con una base que sustente, ¿verdad?, la opinión o el criterio que se vaya a admitir. Pues es muy fácil a veces nada más hablar sin conocimiento de causa, ¿verdad?, sin tener ninguna información y lo que estamos cayendo, ¿verdad?, nada más es en a un mero acto de juzgar lo que se está haciendo sin tener ninguna base de información. Aunque muchas veces la comunicación política no funciona de la mejor forma, existen instituciones del Estado que fomentan, perdón, la comunicación con el pueblo a través de campañas educativas. Pues un ejemplo de los más recientes que se han dado, ¿verdad?, es este audio que ha circulado en en los últimos días. Generalmente circuló en su mayoría en redes sociales por grupos de WhatsApp. Que era un audio del presidente de la República haciendo referencia, ¿verdad?, a que si nosotros como sociedad no nos unimos para combatir el COVID en estos tiempos tan difíciles, ¿verdad?, y en esta ola que va en aumento, pues
íbamos a salir más perjudicados. Entonces él criticó mucho por no ser un medio de los que estamos acostumbrados, ¿verdad? Que generalmente cuando se va a dar un anuncio político, lo que se hace es que se transmite por cadena televisiva, ¿verdad? En todas las televisoras a una hora específica y es pues la información a la que estamos acostumbrados a recibir por parte del gobierno y pues que circulara un audio de forma tan informal, por decirlo de alguna forma, eh, pues no fue bien visto por algunas personas, pero al final pues está generando cierto grado de información que es nuestro deber como ciudadanía, ¿verdad? Y tomar el mensaje que era pues el objetivo del mismo, ¿verdad? Y no solo centrarnos en criticar la forma, sino de pues critiquemos el mensaje, qué es lo que se nos está pidiendo, ¿verdad? ¿Cuál es mi rol? ¿Qué debo de hacer? ¿Verdad? Entonces es pues un poquito de nuestro trabajo como ciudadanos, ¿verdad? Ahora bien, la propaganda y las campañas educativas pretenden crear conciencia sobre algún tema en específico, ¿verdad? Su objetivo es no solo que critiquemos, ¿verdad? Sino que creemos conciencia y podamos juzgar ya con algún conocimiento sobre el tema. Y una de las ventajas que se presenta en este intercambio de comunicación, ¿verdad? Es el Internet, ¿verdad? Que ha venido a facilitar en gran medida el trabajo que ha venido a facilitar, perdón, pues este proceso de comunicación. Y pues se utiliza porque genera o es más fácil de utilizar y por eso es que es uno de los más utilizados en nuestro país. Algunas otras formas de comunicación, ¿verdad? Aparte del Internet, son la televisión, la radio, los periódicos, etcétera. En este punto hay que tener claro, ¿verdad? También uno de los ejemplos más actuales que tenemos sobre esta información que se nos brinda por medio de Internet son por parte del Ministerio de Salud, ¿verdad? Si bien todos los días se hace un informe a mediodía por medio de la televisión o radio sobre eh, la actualidad o la actualización de los casos de COVID, ¿verdad? Y todo lo que engloba esta enfermedad, pues en la tarde generalmente el ministerio por medio de redes sociales lo que hace es publicar un informe más detallado por región, por distrito, por provincia, por género, ¿verdad? Desglosado sobre, ¿verdad? El mismo tema del COVID, pero esto ya lo publica por redes sociales, ¿verdad? Entonces, vemos también esta importancia que ha tomado estas redes sociales para brindarnos información. Si nosotros estamos ingresando también al Ministerio de Educación, del el Ministerio de Salud, vemos eh, los diferentes banners o campañas que hacen sobre el lavado de manos y todo esto, ¿verdad? Que es información que se nos brinda generalmente por redes sociales, ¿verdad? Entonces, es esta importancia que ha tomado en este contexto de crisis, pues también el Internet o redes sociales para mantener esta información constante entre estas instituciones públicas, ¿verdad? Y nosotros los ciudadanos. Ahora bien, hay que tener claro, ¿verdad?, que existen diferentes instituciones públicas que emiten diferentes propagandas. Entonces aquí vamos a ver algunos de los tipos o ejemplos de a qué hacen propaganda estas instituciones públicas para tener un poquito de idea, ¿verdad?, de a qué nos referimos cuando hablamos también de propaganda en esas instituciones. El primer ejemplo que vamos a ver es el Instituto Costarricense de Electricidad o el ICE, ¿verdad? Algunos ejemplos de la publicidad que hace es sobre promover diferentes productos o marcas, avance en diversos proyectos de producción de energía o la organización de campañas educativas sobre el uso racional de la energía o los recursos energéticos, perdón. Entonces, ¿verdad? Estos son como de los más
los ejemplos más significativos de algún tipo de propaganda que vemos sobre el ICE, ¿verdad? Generalmente sus campañas lo que buscan es eso, que nosotros los ciudadanos hagamos uso racional de la energía, que ahorremos energía, que usemos, por ejemplo, X bombillo que dura más y consume menos, ¿verdad? Entonces, generalmente es como la línea de la propaganda que hace esa institución pública. Un ejemplo, el siguiente ejemplo que vamos a ver es el Ministerio de Educación Pública, el MEP, ¿verdad? Eh, Algunos ejemplos de la propaganda o de la información que este ministerio nos brinda es, por ejemplo, referentes al portal educativo, que esto hace referencia a diferentes herramientas educativas para estudiantes y docentes, que es parte de lo que hemos visto más en los últimos meses, ¿verdad? Nosotros como estudiantes y docentes, pues nos hemos tenido que involucrar más en estas herramientas educativas eh, a raíz, ¿verdad?, de la educación en casa. Entonces, pues parte de la información que se nos brinda, la propaganda que el Ministerio de Educación Pública hace, es con respecto, ¿verdad?, a la utilización de todas estas herramientas. O algún otro ejemplo, ¿verdad?, que también es de los que ustedes más conocen, es el que se realiza por medio de la prensa, ¿verdad?, periódicos o en radios, o en la radio, perdón, eh, el cual hace referencia a las fechas de las pruebas nacionales, los cronogramas y los cronogramas de bachillerato por maduras, ¿verdad? Que sabemos que cuando se van a aplicar estas pruebas se publican por medio de la prensa, entonces es parte también de la propaganda que este ministerio hace. Y el último ejemplo que vamos a ver un poquito sobre qué tipo de propaganda hacen está relacionado al Consejo Nacional de Vialidad, que es el CONAVI. Y algunos de la información que se nos brinda por parte de esta institución es sobre noticias acerca de la construcción o reparación de nuevas vías o el informe de algún cierre o algún paso regulado sobre alguna carretera, ¿verdad? Entonces es importante también tener claro, perdón, eh, eh, que el CONAVI, ¿verdad?, se encarga de brindarnos esa información para tenernos actualizados, para que nosotros como ciudadanos, si nos desplazamos por X carretera que sabemos que se nos informó que está cerrada, entonces tomemos otras vías, ¿verdad? Entonces, pues es parte también de la propaganda, de la información que nos brinda esta institución. Y pues al final, como vemos, a grosso modo, entre estos ejemplos que vimos, el objetivo es mantenernos informados, mantenernos actualizados, ¿verdad? Y generarnos un beneficio a nosotros como ciudadanos eh, para eh, tomar mejores decisiones, para saber qué se va a hacer, por ejemplo, cuándo se hacen los exámenes, o por dónde sí debo circular o por dónde no, o cómo utilizo mejor mis recursos eléctricos, por ejemplo, cómo disminuyo yo el residuo de la electricidad, etcétera, ¿verdad? Ahora bien, lo primero que vimos, ¿verdad?, fue esa propaganda educativa que se nos brinda. Ahora, el segundo aspecto que vamos a ver son los discursos o ensayos de figuras políticas en nuestro país. Esto se define como escritos elaborados por figuras políticas de nuestro país que nos permiten comprender sus pensamientos y los ideales que estos persiguieron, así como apreciar el contexto en el cual fueron realizados. Entonces vamos ahorita a ver unos ejemplos de estos discursos para que ustedes tengan una idea de a qué es lo que nos referimos, ¿verdad? Pero son estos escritos que hicieron algunas figuras políticas, no los hacen todos, ¿verdad? Los hicieron en algún momento determinado y muchos están relacionados a algún tema específico. Y el objetivo de estudiar estos discursos, estos ensayos, es comprender qué pensaban en este momento estos políticos o cuáles eran los ideales que tenían o cuál era el contexto nacional que se estaba dando, ¿verdad? Entonces es un poquito comprender esta parte eh, sobre, sobre los discursos, ¿verdad?
Ahora bien, el primero que vamos a ver es este de Rafael Ángel Calderón Guardia, que se llamó El gobernante y el hombre frente al problema social costarricense, el cual se escribió en septiembre de 1942. Y este discurso hace referencia, de verdad, a un recuento de su vida, ¿verdad? De la vida de Rafael Ángel Calderón Guardia, para explicar cómo surgen las necesidades de llevar a cabo las garantías sociales y además de indicar el cambio que aún quedaba por continuar, ¿verdad? O sea, hacer referencia a que todavía había más aspectos por cambiar. Entonces, vemos, ¿verdad? Y entendemos la importancia de este discurso porque en el mismo se nos explica qué hizo que él pensara o que viera la importancia de que se gestaran las garantías sociales en nuestro país, ¿verdad? Que son las que nos brindan, ¿verdad? Muchísimos beneficios, por ejemplo, poder ir a asistir a la caja del Seguro Social, tener eh, un, un un tiempo laboral establecido, ¿verdad? Etcétera. Pero entonces entendemos la importancia de estudiar este discurso, ¿verdad? O que este discurso se haya escrito, porque nos explica qué motivó a Calderón Guardia, ¿verdad? A que algo tan importante y tan significativo para el país se lograra llevar a cabo. Otro aspecto, ¿verdad? Digo, otro discurso que es importante también que mencionemos es el discurso de Manuel Mora Valverde, el cual se llamó el discurso de la defensa del Partido Vanguardia Popular. El mismo se dio el 30 de enero de 1958 y en este lo que se emitió fue un mensaje que se emitió por radio en donde se defienden los ataques del expresidente Tilio Ulate, narra su versión de la participación del partido en los hechos del 48, ¿verdad? Es un poquito entender por qué Otilio Ulate atacó y por qué el Partido Vanguardia Popular participó en la guerra civil del 48, ¿verdad? Entonces, este discurso también nos permite entender un poco sobre qué sucedió en la guerra civil del 48, quiénes fueron los actores, por qué se dio el conflicto, por qué fulanito o menganito participaron, ¿verdad? Entonces, nos permite comprender un poquito sobre nuestra historia, ¿verdad? También. Otro discurso que es importante también que veamos es este que se los puse porque es parte muy significativo, porque muchos son aspectos que actualmente todavía se siguen luchando o se siguen debatiendo. Este fue un discurso elaborado por Elizabeth Odio Benito y se llamó De la violación y otras graves agresiones a la integridad sexual como crímenes sancionados por el derecho internacional humanitario. Fueron crímenes de guerra, aportes del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Este se dio en abril de 1997 y en este mismo la autora denuncia que las agresiones sexuales que ocurren durante los conflictos armados no son considerados en las cortes internacionales como infracciones graves al derecho humanitario internacional, sobre todo cuando se trata de la mujer como víctima. Esto debería ser juzgado al mismo nivel que la tortura, el genocidio o los crímenes de la humanidad, ¿verdad? Dentro de los derechos humanos. Entonces aquí pues Elizabeth Odio Benito lo que hacía era, ¿verdad? Esta reflexión de que cada vez que hay un conflicto internacional o los conflictos que se han dado también a nivel nacional, cuando había una agresión sexual generalmente dada a las mujeres, eh, pues se les quitaba o se les disminuía o no se les veía con la misma importancia como otros actos y entonces ni siquiera eran juzgados y
se revictimizaba, ¿verdad? A estas mujeres que fueron agredidas y que eh, los actos de violación ni siquiera se tomaban en cuenta y se les ponía más atención a otros actos, eh, ¿verdad? Quitándole importancia a los mismos, ¿verdad? Como de y es parte de lo que hemos visto a través de la historia, ¿verdad? Y esta invisibilización de todos estos actos y tratar más bien de callarlos y si no se cuenta, no pasó y demás, ¿verdad? Ahora bien, vamos al tercer y último aspecto con respecto a esta comunicación entre el gobierno y, y la ciudadanía, ¿verdad? Que el último aspecto son las agendas políticas. Esta se define como los documentos que elaboran los gobiernos para priorizar sus trabajos. En nuestro país, el Ministerio de Planificación es el encargado de elaborar este trabajo y presentárselo al resto del gabinete del Poder Ejecutivo. Entonces, ya pasamos, ¿verdad? Primero por el primer aspecto fueron todas estas informaciones que nos brindan diferentes instituciones para mantenernos informados o actualizados sobre diferentes aspectos, ¿verdad? Que vimos eh, por algunos ejemplos como el ICE, ¿verdad? O el Ministerio de Educación Pública. Después pasamos a los discursos, ¿verdad? Que esta comunicación lo que busca es contextualizar un poco sobre algunos aspectos históricos y las agendas políticas, ¿verdad? Eh, lo que nos comunican a grosso modo, ¿verdad? Es qué se va a priorizar, qué es lo que el gobierno va a trabajar, qué es lo que el gobierno va a buscar en su gestión, ¿verdad? Qué es lo que el presidente va a poner más énfasis, por ejemplo, o a qué se va a centrar para lograr durante su gestión en el gobierno. Algunos, aquí les puse algunos de los aspectos que se mencionaron o que se plantearon en el Plan Nacional de Desarrollo que presentó nuestro actual presidente, Carlos Alvarado. El primero, ¿verdad? Que es de los temas más difíciles de abordar actualmente, ¿verdad? En el contexto de pandemia que nos encontramos, se relaciona al desempleo, ¿verdad? En el cual en el Plan Nacional se planteaba como meta que para el año 2022 el desempleo oscilara entre 7,3 y 8,4, o sea, una gran disminución. eh, Sin embargo, hay que tener claro, ¿verdad?, que esto se planteaba con el aspecto en el que en el año 2017 el desempleo había rondado el 9,1. Si no me equivoco, ¿verdad? Según los datos que hoy presentaron en las noticias, en las noticias del día de hoy, eh, el desempleo actual, ¿verdad? En el contexto de la pandemia, oscila históricamente alrededor del 21%. Entonces vemos, ¿verdad?, que ya es una meta prácticamente imposible de alcanzar porque hubo un aspecto que nadie tenía previsto, como una pandemia, vino a aumentar el desempleo a niveles, ¿verdad? Impensables años atrás, ¿verdad? Que estamos poniendo de ejemplo en el año 2017 y el plan de Carlos Alvarado era disminuir, ¿verdad? El desempleo que estaba en 9 y él pretendía disminuirlo a, a 7,3 y más bien aumentado y como les digo, estamos, si no me equivoco y los datos no fueron erróneos de los que presentaron hoy en las noticias, eh, el desempleo ronda alrededor de los 21, ¿verdad? Entonces es uno de los aspectos que más, ¿verdad? Más son significativos, ¿verdad? Más en este contexto. El segundo aspecto, ¿verdad? Que decidí presentarles,
que se había estudiado o que se presentó en el Nacional de Desarrollo, era el tema de la pobreza. Se planteaba, ¿verdad?, en el gobierno actual reducir la pobreza entre 2,3 y 2,7 puntos porcentuales, ¿verdad? O sea, disminuir la pobreza, que ya también, como les digo, va a ser un aspecto muy difícil de lograr, porque en el contexto actual, ¿verdad? Si el desempleo disminuye, la pobreza, digo, si el desempleo aumenta, la pobreza también aumenta, porque hay personas que no tienen trabajo, porque la situación se agrava, ¿verdad? Entonces, son dos aspectos que eh, es prácticamente imposible lograr dentro de las metas que se habían proyectado, ¿verdad?, hace un par de años atrás. El tercer aspecto que les señalé es el de seguridad, ¿verdad? Bajar la tasa de homicidios del 12,1 al 11% por cada 100.000 habitantes, y también disminuir los femicidios de un 1,1 a un 0,83, ¿verdad? Entonces era parte también de las metas o propuestas que se habían empleado, que era bajar la seguridad en tasa de homicidios y femicidios, ¿verdad? Feminicidios, perdón, que habrá que ver ya cuando se termine la gestión y con los datos brindados, ¿verdad? A ver si esta eh, se logra, ¿verdad? O no se logra alcanzar. Y por último, ¿verdad? Se planteaba el recrecimiento económico, que lo que buscaba, ¿verdad?, era alcanzar una cifra que ronde entre un 3,5 y un 3,8 de crecimiento para el 2021, ¿verdad? Pero sabemos que este crecimiento económico va a ser eh, muy difícil, ¿verdad? Porque reponerse de un contexto actual, ¿verdad?, de crisis económica, y no hablando crisis económica solo a nivel de país, sino a nivel mundial, pues generalmente cuando hay una crisis, ¿verdad? Hay una recesión económica, ¿verdad? Reponerse de un contexto como el que estamos viendo actualmente no es cuestión de 1 o 2 años, sino se tarda pues bastante tiempo, ¿verdad? Volver a una economía como la que veníamos acostumbrados, ¿verdad? Y más que ni siquiera todavía tenemos una fecha de cuándo, ¿verdad? Eh, hay una estabilidad o algún no, o retomar de alguna manera el ritmo, ¿verdad?, económico al cual estábamos acostumbrados, ¿verdad? Entonces, pues es un poquito de complicado cumplir todos estos aspectos, ¿verdad? Y pues al final lo que me queda hacerles de reflexión, ¿verdad? Eh, no es que tal vez sea todo culpa del gobierno, que no se haya trabajado, que no se haya hecho, pero vemos como un aspecto fuera, ¿verdad? O algún aspecto externo vino a influir tanto, ¿verdad? Y a cambiar pues toda la dinámica, toda la proyección que se nos había planteado. Pero el objetivo final de todo esto, ¿verdad? No es solo conocer qué eran los aspectos del Plan Nacional de Desarrollo, sino, ¿verdad?, que todos deberíamos conocer estos datos, o por lo menos tener algún grosso modo, porque es parte de la información que se nos brinda por parte del gobierno y que nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de conocer, eh, para poder pedir cuentas, para poder decir, ¿y qué se está haciendo en el desempleo que se esperaba se disminuyera? ¿O qué se está haciendo en pobreza? ¿En dónde se está invirtiendo? ¿Qué se está generando? ¿Verdad? Entonces es parte de toda esta conciencia o toda esta reflexión, ¿verdad?, que los invito a que ustedes hagan, ¿verdad? Vimos los diferentes tipos de comunicación que se puede dar, no solo del gobierno, sino de las diferentes instituciones públicas o de los diferentes entes públicos.
cuál es la obligación de los mismos de mantenernos informados y pues también hacerles una reflexión a ustedes que es su obligación como ciudadanos, ¿verdad? Eh, recibir toda la información, analizarla de manera crítica y como ciudadanos críticos, ¿verdad? Emitir juicios con un sustento, ¿verdad? En información que sea veraz, ¿verdad? Y entonces, pues, con esto terminamos. Esto es un poquito del tema, ¿verdad? De la comunicación pública eh, o la comunicación que nos dan estas instituciones públicas y que pues debería ser conocimiento de todos los ciudadanos. Espero que todos se encuentren bien, ¿verdad? Como les digo, a seguir cuidándose y nos vemos la siguiente clase.